Muy buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hablarles de una historia de una mujer. Es una mujer que llevaba 12 años sufriendo en todas las áreas de su vida. Les pregunto a ustedes, espectadores, ¿ustedes han tenido situaciones difíciles? ¿Han tenido situaciones en las cuales han dicho, ya no aguanto más, esto está muy difícil? Inclusive llegan ideas a nuestro corazón y a nuestra cabeza de no querer vivir, de ver que ya no hay solución en la vida. Podemos decir que la historia de esta mujer puede encerrarse aún en esos pensamientos en los cuales les estoy nombrando. Y es una historia que está en Marcos 5, versículos del 25 al 34. Voy a leerlo por porciones y vamos a ir mirando lo que le pasaba a esta mujer. Dice en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Hacía 12 años esta mujer tenía una enfermedad, tal vez tenía una irregularidad muy fuerte en su periodo menstrual. No sabemos qué edad tenía la mujer, pero sí se sabe que hacía 12 años llevaba una enfermedad que por ende tenía una discriminación muy grande en la sociedad donde estaba en ese momento. Porque en la ley anterior, en el libro de Levítico, habla de que las mujeres que tenían flujo de sangre o menstruación tenían que aislarse y apartarse del pueblo, de donde estaban, no podían tocar a nadie porque eran inmundas. Después de pasado su flujo de sangre tenían que hacerse un lavado especial, esperar unos días, hacer una ofrenda y volver otra vez y ser vista por el sacerdote. Entonces podemos ver una mujer que llevaba muchos años donde las personas la veían de lejos, donde no se le acercaban, tal vez había perdido todo tipo de contacto social y también a nivel emocional podía estar muy cargada, podía estar muy triste, podía estar muy llena de soledad, porque los seres humanos necesitamos contacto social, necesitamos el abrazo, necesitamos un apretón de manos, pero esta mujer no tenía nada de eso. No sé si ella vivía con su familia, pero todo el tiempo ella estaba apartada. No podía involucrarse en actividades de la casa, los quehaceres normales que hacemos, de pronto hacer una comida o de pronto hacer un aseo. De pronto su parte familiar no podía tener esperanza de tener hijos o de tener un esposo, porque estaba inmunda, simplemente estaba inmunda. Simplemente las personas la veían como alguien despreciable por la enfermedad que tenía. Llevaba 12 años así. Entonces, imagínense en la situación, imagínense en la mujer, imagínense en su sufrimiento, su dolor, tal vez muchas noches llorando, desesperanzada, con mucha tristeza en su corazón. Y sigue diciendo, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué vemos aquí? Esta mujer había sufrido mucho y había gastado todo el dinero que tenía buscando alivio, buscando remedios para poder sanar su condición. Pero antes más se esforzaba, dice allí en la palabra, que antes le iba peor. Pero, no lo dice la palabra, pero lo digo, en el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hay algo muy importante allí y es que ella escucha hablar de Jesús. Tal vez ella anteriormente, no sé, había escuchado de Jesús y de sus obras milagrosas, pero Jesús iba a llegar cerca de donde ella estaba. Ella tal vez había escuchado todo lo que decían acerca de Jesús, que Jesús no solo vino a hacer milagros, sino que era el Hijo de Dios, que vino con un propósito especial a la tierra en ese momento. En ese momento, cuando dice ahí que ella escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. El ella venir, el ella moverse, el ella ser valiente y atreverse
a estar entre la multitud, significaba algo muy grave para ella, porque ella no podía estar cerca de la multitud, ella no podía tocar a nadie, ella tenía que estar apartada porque la ley lo decía así. Pero ella se arriesgó, ella dio un paso de fe y se movió y estuvo detrás de la multitud, de mucha gente que seguía a Jesús. Y dice allí en la palabra que tocó su manto, se atrevió a tocar a Jesús, cuando ella no podía hacer eso, porque eso estaba en la ley, que ella no podía tener estas acciones. Dice en el siguiente versículo, porque ella decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto seré salva. Ella lo creía en su corazón, ella sentía que si tan solo tocara el borde de su manto podía ser salva. Y algo muy especial que dice acá en este versículo es salva, no sana. Y entonces aquí también quiero hacer énfasis en el tema de la salvación. Ella creyó en Jesús, creyó en que era el Hijo de Dios, creyó en que solo Él y nada más que Él podía sanarla, pero también algo supremamente importante, podía salvarla no solo aquí en la tierra, sino salvarla. Dice allí en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí podemos ver una historia de mucha fe, una historia de mucho dolor y una mujer que creyó. Y creer no solamente es decir, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, yo creo que Dios hace cosas maravillosas, como muchas veces escuchamos. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios que Dios puede hacer algo en mi vida, en mi situación, en su vida y en su situación. Por más difícil que sea la tormenta, por más difícil que sea la crisis, tenemos que creerle al Señor. Y no creerle lejano, un creerle cercano, un creer que Dios sí puede hacer las cosas que humanamente son difíciles, y lo vemos en esta historia. Dice al principio del pasaje que la mujer lo había intentado todo, que había gastado todo, que ya no encontraba solución, pero había una esperanza, y esa esperanza estaba en Jesús, que pasaba cerca de donde ella estaba. Ella se arriesga, lo toca, y dice en la palabra que sale poder de Jesús. Sale poder de Jesús cuando nosotros le creemos de corazón. Cuando tenemos la convicción de que Él sí puede hacer las cosas, porque Él es Dios, porque Él tiene el poder, tiene el control y puede hacer milagros. Y los milagros no solo pueden ocurrir antes, en el tiempo de Jesús. Los milagros pueden ocurrir en tu vida, los milagros pueden ocurrir en mi vida, pero debemos creer, pero también debemos movernos con fe. Ella se movió, ella no se quedó quieta, ella no se quedó esperando a que Jesús se acercara a ella. Ella se arriesgó. La fe es arriesgarse, la fe es moverse, la fe es decir, me muevo, y tocó el manto y dice que automáticamente salió poder de Jesús y fue sana y fue salva porque tuvo la salvación. La salvación es creerle al Señor, es creerle a Cristo,
que Cristo vino a nuestra tierra a salvarnos del pecado. Y dice un texto que dice que por gracia somos salvos y no es por nuestras obras, es porque Él nos quiere dar la salvación, es porque Él quiere llenarnos de su amor. También podemos ver que esta mujer, cuando Jesús dice, sentí que me tocaron, sentí que salió poder de mí, ella no salió corriendo, porque de pronto pudo haber sentido mucho miedo. Toqué a Jesús, se dio cuenta, y ahorita me voy a meter en problemas, posiblemente me van a pues hacer algo que no está bien. Pero ella fue valiente, dice allí que ella humildemente dice, yo fui la que lo toqué. Y algo muy especial que hace el Señor es que le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Algo muy especial y hermoso es que cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe, de corazón, viviendo un proceso, porque esta señora vivió un proceso de dolor, vivió un proceso de espera, vivió un proceso en el cual tal vez muchas noches y muchas veces le pidió a Dios, Señor, ayúdame. Y entre más pasaban los años, nada pasaba. ¿Cuántas veces pasamos así? Tenemos una situación y esa situación no cambia. Tenemos una situación y por más que hacemos, más difícil se pone. Pero va a llegar un momento que Dios va a hacer algo. Pero debemos creerlo, debemos movernos. No podemos hacer siempre las cosas de la misma manera. Y ella no lo hizo, se movió. Ella escuchó, ella creyó, ella con convicción dijo, este es Jesús, el Hijo de Dios, el que me va a salvar, el que me va a levantar. Y dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esa confianza que debemos empezar a ejercitar en medio de las situaciones, en medio de las dificultades. Es ahí donde el Señor se manifiesta cuando le creemos de corazón, cuando creemos que Él tiene el poder que nadie tiene, pero cuando vivimos un proceso con el Señor, porque no solo es pedirle al Señor, ayúdanos con la situación, sino creerle. Hoy las invito a que creamos en el Señor, a que creamos en Jesucristo, que Él vino a la tierra a darnos vida y vida en abundancia, que vino a limpiarnos del pecado, que vino a salvarnos, que vino a sanarnos, que vino a restaurar nuestra vida y nuestro corazón, no solo físicamente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Aquí estamos hablando de una mujer que sufrió físicamente, pero ¿qué le traía esa enfermedad a su vida emocional, a su vida familiar, a su vida física? Todas las áreas estaban dañadas, todas las áreas estaban afectadas. Y así pasa en nuestra vida. Tenemos situaciones a veces que empiezan a permear el resto de las áreas. Y cuando vemos, ya todas las áreas están con situaciones difíciles de resolver. Pero solo Cristo, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso les pido que dispongamos nuestro corazón cada día para ver las obras milagrosas que el Señor puede hacer en su vida y en mi vida. Disponernos de corazón para Él, para poder, así como esta mujer que se arriesgó, que se movió con fe, que luego de experimentar la salvación no solo se fue, sino que se quedó allí. Ese quedarse allí significa también que muchas veces Dios nos ayuda con nuestros procesos difíciles y lo abandonamos. Ya me ayudó, gracias Señor. Y ya, y seguimos nuestra vida. Y nos olvidamos de quién fue el que nos ayudó en ese proceso. Por eso les invito también a que reconozcamos y agradecemos lo que Dios ha hecho antes, lo que seguirá haciendo también, pero que podamos vivir y continuar el proceso con el Señor.
El camino con el Señor no es fácil, pero trae gran bendición a nuestra vida y a la vida de los nuestros. Por eso es importante que no desfallezcamos, sino que al contrario, si el Señor nos hizo un acto de milagro o nos ayudó en un proceso muy difícil, hay que seguir con el Señor, así como ella hizo. Ella no se fue, ella no huyó y se le venía tal vez cosas difíciles porque ella no sabía qué iba a pasar. Pero Jesús, con su inmenso amor, simplemente le dice: hija, tu fe te salvó porque me creíste. Simplemente el poder salió. Eso es una gran bendición, que no solo le pasó a ella hace miles y miles de años, le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. Entonces vamos a orar para darle gloria y honra al Señor por la bendición de poder conocerle y que nos ayude a creerle de corazón, a creerle de convicción, porque Él quiere, anhela sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades físicas, emocionales, espirituales y de todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Nos amas con un amor, Señor, grande, maravilloso, Señor. Dice la palabra que tú diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna, Señor. Ese gran amor tuyo, Señor, por la humanidad, Señor. Gracias por eso, Señor. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a todos y a todas a tener una fe grande, inquebrantable, Señor, a creerte que existes y que eres más que lo que creaste, que tú te mueves, Señor, por las personas que te creen, que tú estás buscándonos con anhelo, que tu deseo es hacer bendición en cada uno de nosotros, que por más la situación difícil que estemos atravesando, Señor, tú tienes consuelo, tú tienes refugio, pero también tienes solución. Que los milagros que pasaron antes también pueden pasar ahora, Señor. Pero necesitamos disponer nuestro corazón, necesitamos creerte, necesitamos tener la mirada puesta en ti y no tener la mirada puesta en la situación, Señor. Cuando colocamos la mirada puesta en ti, Señor, sabemos que tú vas a obrar. Y pueden pasar tal vez tiempo, pasar años, pero tu voluntad es perfecta, tus tiempos son perfectos, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a disponernos para creerte, para honrarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, bendito sea todo lo que haces, Señor. Y quédate con nosotros hoy y siempre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, Señor, y porque para siempre, Señor, es tu fidelidad, es tu misericordia sobre nuestra vida, Señor. Bendito seas tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, espero que esta historia les sirva de reflexión y los toque de corazón. Realmente necesitamos del Señor porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales a veces se pierde la esperanza, vemos mucha maldad, inclusive pasan situaciones personales difíciles, pero ¿saben? Dios es el único que nos puede ayudar. Muchas veces buscamos ayuda en otras cosas, refugiamos en otras situaciones, de pronto con dinero, en trabajo, en personas, pero esa no es la solución. Dice, como dice la palabra, la señora del flujo de sangre había gastado todo lo que tenía, había buscado aquí y allá, pero no encontraba nada, y por más de que hacía y hacía y hacía y hacía, no pasaba nada en su vida. Antes estaba peor. Y así pasa en nuestra vida. Buscamos refugio, nos esforzamos, miramos aquí y allá y tenemos la solución en nuestras manos. ¿Saben quién es la solución? La solución es Cristo Jesús. Esa es la solución a cualquier situación de nuestra vida. Pero tenemos que vivir el proceso y a veces no estamos dispuestos a vivir el proceso. Queremos que las cosas pasen muy rápido. Esta mujer de la que hablamos vivió un proceso largo,
un proceso muy largo. Y no dice la palabra cuánto tiempo oró, cuánto tiempo lloró, cuánto tiempo clamó al Señor, porque no lo dice, simplemente habla de 12 años. Así, si usted ha clamado, ha orado, no se desanime, no se canse, no pierda la fe, que el Señor está ahí, el Señor está con usted, el Señor está conmigo y está guardándonos, está escuchándonos y quiere hacer algo. Y su voluntad es perfecta, Él sabrá en qué momento podrá hacer algo maravilloso en nuestra vida. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta y que sea el Señor mostrándonos su paz, su amor, su fidelidad y todo lo que Él tiene para darnos. También quiero compartirles un pasaje. Bueno, algo muy importante es que ella se aferró a Jesucristo, ella lo tocó, ella creyó en Él. Y dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los va a librar Jehová. Porque Jesús nos regala mucho más que un milagro. Jesús nos regala la salvación. Y hago énfasis en la salvación porque dice en la palabra, fue salva. Y la salvación es una salvación por la eternidad. No solo es decir, me hizo el milagro y ya, sino que soy salva porque creo en Jesucristo, porque Dios me da libertad, porque el Señor me ayuda. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y que Dios esté con ustedes desde ahora y para siempre, creyéndole con fidelidad, creyéndole con certeza, creyéndole al Señor, que Él es el autor y consumador de todo lo que existe. Ya a Él nada le queda grande. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para terminar este espacio con unos tips para aumentar nuestra fe. La fe no llega por sí sola, tenemos que empezar a cultivarla. Y uno de los primeros tips es empezarnos a acercar a Dios. Si usted no se ha acercado a Dios, la invito a que empecemos a leer la palabra. Empecemos a leer la palabra, empecemos a tener espacios de oraciones diarios. Al principio digamos que puede ser un poco difícil, pero dentro de más o menos 21 días uno va generando rutinas y hábitos. Entonces por eso es importante que podamos cada día sacar un espacio, siquiera de media hora, una hora, de acuerdo a su tiempo, y yo le digo espacio devocional, donde leo una lectura bíblica y donde oro, hablo con el Señor. Orar es hablar con el Señor, contarle mi vida, pero también escuchar la voz del Señor, que la escuchamos por medio de la palabra. Entonces, para poder empezar a generar la fe, uno es buscar de Dios, conocer a Dios. ¿Por medio de qué lo conocemos? De la Biblia. La Biblia es la principal fuente que tenemos para conocer a Dios y también para escuchar lo que Él nos quiere decir de acuerdo a la situación que tenemos. Entonces es un paso supremamente importante, es un paso que parece sencillo pero realmente no lo es. Pero si nosotras nos disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo y empezamos a hacer cada día un espacio devocional de lectura bíblica, sea una porción pequeña de la palabra y una oración, van a ver cómo el día, la vida, la forma de pensar y todo va a empezar a cambiar. Segundo punto, vamos a iniciar también aprendiéndonos pasajes bíblicos. Si usted está atravesando por una situación difícil, yo le invito a que cada vez que usted tenga un pensamiento de dificultad, ya no puedo más, esto está muy duro, tengo ansiedad, tengo tristeza, siento que mi corazón está muy desilusionado, de pronto ganas de llorar, abrumamiento, tantas cosas emocionalmente hablando que nos pueden suceder cuando tenemos una situación. Eso contrarréstelo bajo la luz de la palabra. Le invito a que aprenda textos y pasajes bíblicos que hablen
de la bendición que el Señor tiene para usted y para mí, de las promesas que Él tiene. Aprendámonos promesas bíblicas, aferrémonos a esas promesas, donde dice que por lo menos una promesa bíblica en Jeremías está, que yo tengo planes de bienestar, de paz y no de mal para darles esperanza. Ahí les estoy parafraseando. Son promesas que Dios tiene para usted y para mí, que el Señor quiere cosas buenas para cada uno de nosotros y nosotras. Entonces por eso es importante que aprendamos pasajes bíblicos, téngalo en su oficina, téngalo en la nevera de su casa, téngalo en su habitación, pasajes bíblicos que contrarresten esos pensamientos y esas ideas que llegan a nuestra mente, que se pueden volver fortalezas mentales que no te dejan ver a Dios. Ese es el segundo punto y supremamente importante que el Señor tiene para nosotros. Y ya el tercero es soltar la situación. Muchas veces queremos solucionar el problema y vamos de allí, vamos de acá. No estoy diciendo que no hagan nada cuando tienen una situación difícil. Lo que pasa es que a veces la situación es tan complicada que a veces no hay nada que hacer. Y uno dice, ay, yo aquí ¿qué más hago? Digamos, si estamos hablando de una enfermedad o si estamos hablando de un tema emocional bien complicado, uno dice, aquí ¿qué más hay que hacer? Soltar no es querer decir que no me interese. Soltar es permitir que Dios obre en medio de la situación, que Él tome el control, que usted le ceda el control que usted tiene sobre la situación. Entonces es soltar con entendimiento, decirle al Señor, Señor, tengo esta situación, esta crisis, pero necesito que tú tomes el control y tener paz. Es permitir que tengamos paz en el Señor. Y Él nos da la paz y Él nos da el gozo en medio de cualquier crisis, por más difícil que sea. Si usted lo reconoce, si usted le cree de corazón, Él lo va a hacer. Pero tenemos que aprender a soltar, aprender a tener un equilibrio. Yo le digo equilibrio cuando no me enfoco en el problema, sino que me enfoco en mirar a Cristo. Ahí estoy teniendo un equilibrio, porque estoy mirando al Señor en lo que Él puede hacer, teniendo tranquilidad, haciendo mi vida. Como les digo, no significa que no me interese o que no me importe o que no me angustie, sino que simplemente estoy dejando que Dios obre a través de la situación. Entonces tenemos 3 tips supremamente importantes que parecen fáciles, pero en el camino de pronto al principio no lo va a hacer. Pero si usted se dispone, créame que va a encontrar una respuesta muy maravillosa por parte del Señor. Sea Dios bendiciéndolo grandemente y guardando su corazón para este proceso, que no es fácil, pero vale la pena hacerlo. Bueno, también tenemos otro paso, que es empezar a romper con cualquier esquema que tengamos de quién es el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. Al principio les decía, tenemos que tener lecturas bíblicas diarias, sea cortas, pero en la medida que vamos avanzando, si usted ya lleva un mes teniendo lecturas cortas y orando, hay que empezar a avanzar más, tener lecturas más largas, tener espacios más largos. En la medida que uno va avanzando, también va creciendo en palabra y también Dios va a estar hablándole a usted de acuerdo a la situación que usted vive. Por eso es importante que nosotros también podamos disponernos para tener las lecturas bíblicas de continuo y de seguido, y sobre todo orando en medio de cualquier situación. Y movernos. Es cuando, como vemos en la historia de la mujer del flujo de sangre, ella se movió, ella se atrevió y ella se arriesgó. Muchas veces esperamos a que, ay sí, estoy orando, pero no me muevo, me quedo ahí quietica que Dios haga el proceso. Pero tenemos que movernos y arriesgarnos, porque eso es un paso de fe, dar pasos de fe día a día. No quedarnos en nuestra zona de confort, sino que movernos de la zona y permitir que Dios obre. En la medida que nos movemos, Dios va también obrando, porque va mirando también, esta persona me cree, y como me cree, también voy a orar.
Entonces es muy importante que podamos movernos de nuestro sitio, movernos de nuestro lugar y permitir que el Señor obre en cualquier condición y cualquier situación que tengamos. Hermano, Dios le bendiga grandemente.